Coahuila. Información inmediata. La organización Acción Ecológica, entre otras, remitió una carta al embajador de Canadá en Ecuador, Stephen Potter, en la que demuestran preocupación por este llamamiento que ha realizado pues el presidente de la República a que se realice inversión minera de empresas de este país norteamericano. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora Ivonne Ramos. Ella es representante de Acción Ecológica. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches. Un saludo muy cordial a la audiencia de FM Mundo. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Ustedes, como lo dije al inicio, forman parte de estas organizaciones que presentaron la carta al embajador de Canadá mostrando esta preocupación por la posible inversión minera de empresas canadienses. ¿Cuáles son esas mayores preocupaciones que tienen ustedes con respecto a este tema? Bueno, lo cierto es que ya en el Ecuador hay inversión de capitales canadienses en proyectos mineros en nuestro país. Y lo que nosotros hemos evidenciado en muchos de los territorios es que existe una gran conflictividad social provocada por la forma en la que ingresan estas empresas en los territorios, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la empresa Dunde, que está operando en el proyecto Loma Larga en Quimsacocha, en Azuay. Y es una zona donde ya un juez dictaminó la suspensión de la operación en ese territorio a causa de que no se realizaron la consulta previa, libre e informada ni la consulta ambiental. Pero sobre todo en el caso, por ejemplo, de este proyecto Loma Larga, se refiere al hecho de que se encuentra ese proyecto justamente en las zonas de recarga hídrica que alimenta uno de los 5 ríos más importantes que utiliza Cuenca para su consumo humano. Entonces, ya en la consulta del 2021, la ciudadanía de Cuenca con más del 80% votó para que se prohíban actividades mineras en la zona de recarga hídrica. Sin embargo, y a pesar de esta sentencia, digamos, de la consulta popular, esta empresa está insistiendo en realizar actividades mineras ahí. Ese es un caso, por ejemplo. Luego tenemos otro caso de una empresa también canadiense que se llama Natural Resources, que está operando en la zona de, en cambio, nos vamos hacia la reserva del Chocó, en el norte de Quito, en una zona que se llama el Pachijal. Y ahí esta empresa inició sus actividades de exploración destruyendo el patrimonio cultural de los quiteños, porque ahí habían unas tolas de la cultura de los yumbos, y ese patrimonio cultural está protegido, digamos, ¿no? Y sin embargo la empresa esta realizó sus actividades ahí y destruyó el patrimonio cultural de los quiteños. Y también en este caso tenemos la situación de que los quiteños votamos en agosto del 2023 mayoritariamente en un 70% por la prohibición de actividades mineras en el Chocó. Ivonne, ¿hubo un debido reclamo cuando esto ocurrió hacia la empresa o hacia las autoridades pertinentes? Definitivamente, al punto que, por ejemplo, la operación de la empresa Natural Resources está suspendida por parte de la Secretaría de Patrimonio del municipio de Quito. Porque se tomó esto en cuenta. Pero está suspendido, pero no se ha cancelado el proyecto. Para nosotros es de suma preocupación que las empresas, a pesar, digamos, de las dictámenes de las cortes o de las sentencias que dicta o, digamos, las órdenes que dictan administrativas, los respectivos instancias de control, digamos, o instancias gubernamentales como el gobierno local, no finalmente acaben abandonando el proyecto, haciendo un cierre adecuado del proyecto y haciendo la reparación correspondiente por los daños causados. En el caso de la empresa en el Azuay, la empresa está insistentemente
tratando de realizar la consulta previa, libre e informada, a pesar de que ni siquiera tenemos una ley que lo permita hacer esta consulta a saltos y a brincos entre gallos y medianoche para continuar operando a pesar de la sentencia inclusive del juez que dictaminó. Esto con referencia al proyecto Loma Larga, esto último que me está comentando. Exactamente. Luego tenemos otro proyecto también de la empresa Solaris que está en el territorio del pueblo Xuararutam, esto es en la cordillera de Cóndor, al sur del país, en donde la operación de esta empresa se está haciendo en contra de la voluntad de la organización natural del propio pueblo Xuararutam, que tiene su autoridad, digamos, tiene su consejo de gobierno, que es el consejo de gobierno del pueblo Xuararutam, que está adscrito a la Confenía y también a la CONAIE. En este caso, la empresa ingresó para operar en 2 comunidades en contra de la voluntad de la totalidad de las comunidades, que son 68, y está provocando una grave crisis porque se está rompiendo el tejido social y organizativo del pueblo Xuararutam, pero sobre todo también porque las actividades que están haciendo ellos están provocando contaminación a las nacientes de los ríos que utilizan las comunidades aguas abajo del río Guarinza. Ahora, Ahora, ¿ustedes qué solicitan específicamente en esta carta que envían al gobierno de Canadá, en la figura del ministro, obviamente? ¿Qué es lo que están solicitando? ¿Están exponiendo todas estos problemas que se han tenido con algunas de las empresas canadienses? Pero finalmente, ¿qué es lo que esperan que haga el gobierno del país norteamericano? La primera, nosotros le estamos exponiendo cuál es la razón, cuál es la situación en el Ecuador. Y le estamos diciendo, mira, el Ecuador no es un país, no es un destino minero. El Ecuador es un país que tiene otra vocación. El Ecuador es un país con vocación agrícola, es un país con vocación turística, es un país con vocación de protección de la naturaleza y del agua, por ejemplo, y eso se revela en las consultas nacionales que han ocurrido, bueno, la consulta nacional del 2018, la consulta de Quito, la consulta de Cuenca. Más del 80% de los ecuatorianos nos oponemos y prohibimos la actividad minera a través de este recurso. Más de 10 sentencias de jueces correspondientes han dictaminado la suspensión de las operaciones de proyectos por incumplir la ley de constitución en el Ecuador. Y más de 10 conflictos territoriales han existido y el gobierno nacional, a través de policía y ejército, ha ingresado a los territorios para poder hacer, entre comillas, una consulta ambiental a sangre y fuego, con armas de por medio. Ahora, entonces, esta situación de tanta conflictividad, lo que le estamos haciendo llamado de atención al gobierno de Canadá, que no pueden intervenir en el país en esas condiciones tan adversas, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, en esas condiciones adversas es totalmente entendible que no haya un perjuicio para las comunidades, que no haya un perjuicio ambiental. Sin lugar a dudas, es comprensible que hayan esos reclamos que son total y absolutamente válidos. Sin embargo, Ivonne, ¿usted no cree que ahora, conociendo todos los ecuatorianos del gravísimo, terrible problema económico que vivimos, que vive nuestro país, no nos podemos tampoco dar el lujo de rechazar una inversión que estamos necesitando? Ecuador no puede tampoco, ¿qué opciones tenemos? Usted dice, sí, somos del agro, pero nada va a reemplazar esa cantidad de dinero. ¿Cómo se hace entonces para poder generar empleo? ¿Cómo se hace entonces para poder tener encadenamientos productivos como lo tiene la minería? ¿Cómo se hace para tener obra social, para luchar contra la desnutrición infantil, si renunciamos a inversiones que son realmente necesarias para Ecuador? Mire, lo que ocurrió ahora con la presencia del presidente en Canadá es que además de los acuerdos que llegaron en el PDAC, que es en este Foro Internacional Minero, también se pretende firmar, se iniciaron las negociaciones para un TLC con Canadá. Y en este TLC con Canadá hay un aspecto que es importantísimo en estas negociaciones, y es el pretender que
los conflictos, las divergencias que puedan existir entre el Estado y las empresas se resuelvan en tribunales de arbitraje internacional, que son tribunales que protegen, digamos, cuya función es beneficiar al inversor, a los empresarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la situación en la que nosotros nos encontramos? En que en estos espacios de negociaciones internacionales de mineros, lo que normalmente existe es capital especulativo. ¿Y qué pasa con ese capital especulativo y con esas empresas junior que son los que acaparan, digamos, los primeros acuerdos o contratos iniciales con el Estado? Es que se firman esos acuerdos iniciales y luego el Estado se compromete a cumplir con las condiciones que ponen los inversores. Los inversores luego van a poder decir, mire, el Estado ecuatoriano no nos está brindando las garantías que ofreció en un principio y por lo tanto nosotros le vamos a demandar en tribunales internacionales de arbitraje. ¿Qué es lo que ocurre en esos tribunales? Es que el Estado ecuatoriano, ya con la experiencia que tenemos, hemos tenido que pagar miles de millones de dólares a las empresas transnacionales porque ellas no han logrado hacer su inversión, sea por el conflicto social o por otra parte también porque las ofertas que el Estado hizo de la capacidad de recurso minero que tenía en el proyecto resulta que no eran rentables para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que nosotros, el gobierno está poniéndose en bandeja de plata, está de mesa servida, poniendo la capacidad económica de nuestro país al servicio de los capitales especulativos, y eso a nosotros nos preocupa enormemente. Por otra parte, la situación en lo que se refiere a la inversión transnacional para este tipo de explotación, que son recursos no renovables, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos apreciar es que hay un capital de inversión efectivamente inicial. Este capital de inversión lo que procura es la mayor cantidad de ganancia para las empresas y la inversión extranjera, y lo que pasa es que nos quedamos nosotros con los pasivos ambientales. ¿A qué me refiero con eso? Cuando se hace minería de gran escala, como es de esperarse, la escala es lo que cuenta, la cantidad de recursos que se puede extraer para la ganancia de la empresa. Pero obviamente, ya debo terminar, Ivonne, lastimosamente por una cuestión de tiempo, debo terminar la entrevista, pero obviamente sí, sin lugar a dudas, hay preocupación, pero sí debe haber de alguna manera el compromiso y seguramente lo pondrá de antemano el gobierno en los contratos que vayan a firmarse con estas empresas canadienses, el compromiso de que se dé un manejo responsable de los recursos, obviamente que no hayan estas afectaciones ambientales, y si las hay, tiene que haber un trabajo de remediación. Eso es lo que se espera de estas empresas. Es importante tomar en cuenta igual las preocupaciones que ustedes tienen, por supuesto, sobre todo si se trata de temas ambientales y de las comunidades afectadas, pero también hay que dar oportunidad a que ingrese dinero a nuestro país. Además, y ya para finalizar esto, hay que tomar en cuenta la minería ilegal. Yo me imagino que ustedes también, como organizaciones responsables, estarán haciendo investigación y denuncias acerca de la minería ilegal que tenemos, Ivonne, porque eso sí está destruyendo absolutamente la naturaleza, el medio ambiente en nuestro país, los ecosistemas y, por supuesto, todos los problemas sociales que esto implica, ¿no? Espero que también hagan ustedes un seguimiento de esto, que es importantísimo. Definitivamente, mire, y le cuento que nosotros hemos hecho varias denuncias ya sobre el tema de la minería ilegal en Buenos Aires, y hemos también denunciado el contubernio y la complicidad que existe entre los mineros ilegales y la empresa Hanrin en la zona de Buenos Aires, en donde los capataces o los trabajadores de confianza de la empresa son precisamente los que en su momento fueron mineros ilegales. Otro caso que hemos denunciado es en el caso de Pacto, en donde hemos evidenciado y denunciado la minería ilegal también ante la Fiscalía del Delito Ambiental. Y ahí también hemos evidenciado por un informe que saca Contraloría de que la empresa NAMI EP, que es la empresa nacional minera del Ecuador,
realizó un proyecto que se llama el proyecto de Pacto, ahí en Pacto, y dejó perforando y dejó abriendo todos los túneles y abandonó el proyecto. Y resulta que después de que abandonó el proyecto y ni siquiera se dio el trabajo de controlar y vigilar lo que había abandonado, se llenó de minería ilegal y de minería ilegítima de otra empresa, inclusive que se llama Melina Changó, justamente en el sitio donde estaba operando Enami. Entonces, lo que nosotros decimos poniendo en evidencia es que hay una complicidad entre la minería ilegal y la minería formal y la minería de grandes empresas, y eso le está provocando un grave daño y perjuicio a las comunidades locales. Habrá que tomar en cuenta entonces estas denuncias que se han hecho, obviamente con la documentación, la información, las pruebas necesarias. Ustedes dicen que ya han hecho las denuncias. Hay mucho para seguir conociendo acerca de estos temas. Lastimosamente por ahora debemos cerrar. Le quiero agradecer a Ivonne Ramos, representante de Acción Ecológica, por habernos acompañado en este espacio. Muchísimas gracias por permitirme dirigir a su audiencia en esta noche. A usted, gracias. Que tenga una muy buena noche. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.